Anterior, posterior y flóculo nodular. Excelente. Se localiza en la parte posterior-inferior de la cavidad craneal. Imaginen que vemos desde debajo el cerebelo. Se va a ver más o menos así. ¿Ok? Esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Este es el lóbulo nodular. Este es el vermis y este es los lóbulos laterales. Ahora, si lo dividimos de otra forma, esto va a ser el lóbulo anterior y este va a ser el lóbulo posterior. Exacto. Ahora, no vamos a usar esta división para estudiar el cerebelo. Vamos a usar otra división basado en su funcionalidad. ¿Okay? Vamos a dividir al cerebelo en tres secciones diferentes. El lóbulo nodular lo vamos a conocer como el arquicerebelo. Arquicerebelo. El arquicerebelo es el lóbulo flóculo. ¿Ok? La parte del vermis, la parte anterior, se va a conocer como el palio cerebelo. Y la parte posterior y lateral va a ser el neocerebelo. Doc, ¿desde qué vista lo estamos? Estamos viendo desde abajo. Esta es la parte dorsal y esta es la parte ventral. Ok. ¿Ok? Ahora, neocerebelo, paliocerebelo Y arquicerebelo. El neocerebelo son la parte lateral y la mayor parte del lóbulo posterior, anatómico, excepto el vermis. El paliocerebelo es el vermis y la parte del lóbulo anterior, y el arquicerebelo es el lóbulo flóculo nodular. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos del cerebelo, el cerebelo va a tener 4 núcleos. ¿Cuáles son esos 4 núcleos y cómo se asocian con estas partes? El núcleo dentado, el núcleo vestigial, núcleo globuloso, el uniforme y el fastigial. Excelente. El paliocerebelo va a tener 2 núcleos. Va a tener el núcleo dentado y el núcleo emboliforme. Es parte de los superpuestos. ¿Cómo? Es parte de lo que le llaman superpuestos. Bueno, son de los interpuestos. El neocerebelo va a ser el globoso. ¿No hay globoso y el emboliforme también la misma función? Ajá. ¿Cómo? ¿No hay globoso y el emboliforme también la misma función? Tiene una función similar, pero no comparten las mismas vías. ¿Ok? Y el arquicerebelo va a tener el lóbulo fastigial. Esa es la respuesta del papelito, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, imaginemos que vemos el cerebelo desde un punto de vista lateral. Más o menos así. El cerebelo va a estar debajo de qué estructura anatómica? Va a estar debajo del tentorio. Del tentorio, del cerebelo, de la tienda. De la tienda. Muy bien. ¿Va a estar en qué fosa cerebral? La fosa cerebral Posterior. Excelente. Ahora, va a estar posterior a qué estructura anatómica. Va a haber una fosa. ¿Cómo se llama esa fosa? ¿Es el cuarto? Ventrículo. El cuarto ventrículo. ¿Qué va a estar enfrente de ese cuarto ventrículo? El tallo. El puente. Excelente. Y el puente y el cerebelo se van a unir mediante 3 estructuras. ¿Cómo se llaman? Pedúnculos cerebelosos. Exacto, los pedúnculos. Vamos a poner aquí nuestro puente. No se ve así anatómicamente, pero lo vamos a poner así porque se ve así, ¿ok? Pero no es una representación anatómica fija. Ahora, ¿qué vamos a tener arriba del puente? El encéfalo. Y debajo del puente, el bulbo raquídeo, la médula oblongada, eso mismo. Ahora, ¿cómo va a estar ubicado esto aquí? Vamos a dibujarlo más o menos. Vamos a tener más o menos aquí. Esta parte va a ser nuestro paliocerebelo, esta parte va a ser nuestro neocerebelo y esta parte va a ser nuestro lóbulo flóculo nodular. ¿Okay? El vermis va a estar más o menos a esta altura. ¿Ok? ¿El vermis? Palio, neo, lóbulo nodular. ¿Sí? ¿Lo estamos
estamos viendo como con la pancita así. ¿Ok? Ahora, ustedes ya estudiaron un poco acerca de los tractos cerebelosos. Sí, un poco. Un poco, ok. Vamos a ir viendo los tractos cerebelosos. Y vamos a ver que hay tres tipos de tractos cerebelosos. Vamos a tener tractos ascendentes, vamos a ver tractos descendentes y vamos a ver tractos que entran. El tracto que entra va a ser solamente uno, va a ser el tracto vestibular. Lo vamos a ver al final porque es especial. ¿Ok? Ese era la ruta correcta. Sí, ahorita vamos a ver. Miren, el tracto, van a haber tres descendentes, tres ascendentes y uno especial. Primero, los tres ascendentes. Los tres ascendentes tienen un nombre en especial que se conoce como el tracto espino cerebeloso. Exacto. Cerebeloso. Vamos a tener dos tractos espinos cerebelosos. Vamos a tener uno que es el dorsal y otro que es el ventral. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el receptor de ambos tractos cerebelosos? Propiocepción inconsciente. ¿Cuál es la propiocepción inconsciente? Los usos neuromusculares. La propiocepción inconsciente se da por medio de los usos neuromusculares. No se les olvide. Eso es muy preguntable, chicos. ¿Ok? Entonces, usos neuromusculares. ¿Qué va a pasar una vez que tenemos los usos neuromusculares? Tenemos nuestra neurona de primer orden, ¿sí o no? Sí. Y esta neurona de primer orden se mete a la médula espinal y en la médula espinal hace sinapsis en su propio lado y va a mandar una fibra que va a hacer sinapsis en el otro lado. ¿Sí se acuerdan de eso? Va a ser ipsilateral y también va a ser contralateral. Entonces, una vez que está aquí, sube. En el caso del tracto espinocerebeloso dorsal, ¿a través de qué pedúnculo va a entrar al cerebelo? Superior. ¿Seguros? No, el inferior, el inferior, el inferior. El dorsal va a través del pedúnculo inferior y va a hacer sinapsis en el paleocerebelo, pero va a dar fibras para el neocerebelo. ¿Ok? Ahora, el espinocerebeloso ventral, ese sí va a subir y va a meterse a través del pedúnculo Cerebeloso superior. Hace sinapsis en el paleocerebelo y también manda fibras al neocerebelo. ¿Ok? Dime. Según yo, lo que yo ya. ¿En cuál está? ¿En cuál tracto está? En el ¿Ventral o espinocerebeloso. Ventral. En el espinocerebeloso ventral. Ese es el único que entra para el pedúnculo cerebeloso inferior. El dorsal. Es que había uno que subía en el pedúnculo cerebeloso superior, Es el ventral. quedaba en el cerebelo y cruzaba su misma fibra al otro lado. El doctor Merino nos había dicho eso. Ok, sí. Va a haber una acusación hacia el lado contrario. Tienes razón. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle que tiene que ver con eso, ¿ok? Pero por ahorita, dejemos en que sube por el pedúnculo superior y hace sinapsis. ¿Ok? Dejémoslo así. Ahora, vamos a tener un tercer tracto. Este tercer tracto se conoce como el tracto cúneo cerebeloso. El tracto cúneo cerebeloso está muy alto, entra muy alto, sube, pasa por el pedúnculo inferior, hace sinapsis en el paleocerebelo y da fibras al neocerebelo. Ahora, ¿por qué tenemos tres tractos que van a la misma vía? Porque el pedúnculo cerebeloso, a partir de 26 para arriba, es el que da la propiocepción inconsciente, de 7 para abajo, la agarra el espinocerebeloso. Exacto. El espinocerebeloso ventral va a ser el que se va a encargar de dar la inervación o la propiocepción de miembro superior y de miembro inferior. ¿Ok? Ventrales de miembro superior y miembro inferior. Y el dorsal va a ser solamente de miembro inferior. ¿Ok? Superior, miembro inferior. ¿Y qué va a hacer el cúneo cerebeloso? El cúneo cerebeloso va a ir del cuello. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos entonces nuestras tres vías ascendentes.
que son los tractos cúneo cerebeloso y espino cerebeloso dorsal y espino cerebeloso ventral. Los tres tractos van a entrar al cerebelo y van a hacer sinapsis principalmente en el paleocerebelo, pero van a haber fibras que van a ir hacia el neocerebelo. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. ¿Ok? Tres vías que son descendentes. Las tres vías que son descendentes vienen de la corteza y van al cerebelo. Entonces, de entrada sabemos que van a llamarse córtico-cerebelosas, ¿sí o no? Sí. Pero aquí tenemos una regla. Las vías córtico-cerebelosas nunca son directas, siempre van a ir a un relevo intermedio. Van a haber tres relevos intermedios. El primer relevo está en los núcleos del puente, entonces es córtico continuo cerebeloso. El segundo va a estar en el núcleo olivar inferior, entonces va a ser córtico olivar o olivo cerebelosa. Y la tercera va a ser en el sistema reticular, va a ser córtico reticular cerebelosa. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres vías cerebelosas ascendentes? Va a ser la vía córtico continuo cerebelosa, va a ser la vía córtico olivo cerebelosa y va a ser la vía córtico reticular cerebelosa. Ahora, todas estas vías van a decusar. ¿Por qué creen que las vías descendentes del cerebelo decusan? Pregunta interesante. ¿No? Podría ser por algo de la formación embriológica. Ok, pónganlo de esta manera. El cerebelo nos ayuda a regular el movimiento. ¿Las vías motoras decusan o no decusan? Sí. Si decusan, entonces, Como las para que el pirámides, cerebelo controle al mismo lado que está regulando la corteza, entonces también las fibras cerebelosas tienen que decusar para que siga a las fibras motoras. ¿Ok? Es por eso. Entonces, todas estas vías van a decusar. Acuérdense de ese detalle. Vamos con la primera vía, la vía cortical pontina cerebelosa. Viene de la corteza, hace sinapsis en el puente y del puente pasa a través del pedúnculo medio a la neocorteza, al neocerebelo, ¿ok? El segundo, córtico olivo cerebeloso, viene de la corteza, hace sinapsis en el olivo inferior. ¿Se acuerdan dónde estaba el olivo inferior? En la parte superior de la médula oblongada. Y de ahí sube otra vez, se mete a través del pedúnculo medio y hace sinapsis en el neocerebelo. Y finalmente tenemos córtico retículo cerebeloso. Baja la formación reticular que está más o menos entre puente y médula, hace sinapsis y otra vez sube a través del pedúnculo medio y se conecta con el neocerebelo. Todas estas vías van a conectarse con el neocerebelo y van a estar casi siempre en el pedúnculo cerebroso medio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? La última, pero que es la más especial. ¿Se acuerdan que en el oído teníamos dos órganos principales? Teníamos el órgano de Corti y teníamos el vestíbulo, ¿sí o no? Eso lo vimos en la nave. ¿Qué órganos teníamos en el vestíbulo? Los conductos semicirculares, ¿sí o no? Y teníamos dos órganos que se llamaban el utrículo y el sáculo. ¿Para qué servía el utrículo y el sáculo? El utrículo te decía si estabas girando y el sáculo te estaba diciendo la aceleración. ¿Ok? Los canales semicirculares te decían cómo estabas en tus tres dimensiones. Entonces, esta información va a ir a través de qué par craneal. Pues el 8. El octavo, a través de su división vestibular, ¿no? Se va al núcleo del vestibular. ¿En qué parte del tallo encefálico está el núcleo del vestibular? Pues en el puente. No. ¿El núcleo? El núcleo. El núcleo vestibular está en la médula, en la parte superior de la médula. En la parte superior y posterior de la médula, ¿sí? ¿Parte superior posterior? De la médula. Va a venir al núcleo vestibular. Ahora, quiero que recuerden esto. El vestíbulo va a tener reflexiones hacia otras dos porciones del tallo encefálico. Va a haber una reflexión a un cuerpo que tenemos aquí, que se conocía como el colículo inferior. ¿Okay? Van a haber fibras que van al colículo inferior. Y van a haber fibras a una parte del tálamo que se conoce como el cuerpo geniculado lateral. Esas reflexiones
regresan, y una vez que hacen sinapsis y se integran en el vestíbulo, va a venir la vía a través del pedúnculo superior y va a hacer sinapsis con el lóbulo flóculo nodular. ¿Ok? Yo sé que suena un poco raro, pero solamente quiero que recuerden los ingredientes. Va a ser el octavo par craneal, el pedúnculo inferior, el cuerpo genicular lateral, el pedúnculo superior y el flóculo nodular. ¿Ok? Más o menos. Ahí vamos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Eso está asociado también a... Dijo que era de lo oído, ¿no? Está asociado al equilibrio. Ahora, quiero que veamos cómo funciona todo esto. Imaginemos que hacemos un corte microscópico al cerebelo y entonces le hacemos zoom a nuestro corte microscópico. Y nos damos cuenta que en el cerebelo tenemos sustancia gris y tenemos sustancia blanca, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros ponemos detalle a la sustancia gris, que es la parte de la corteza, nos vamos a dar cuenta que hay 3 capas. La capa más externa tiene muchos puntitos, le conocemos como la capa molecular. La parte más interna parece que tiene muchos granitos, es la capa granular o granulosa. Y la capa del medio tiene muchas células especiales. Estas células especiales se llaman células de Purkinje, en honor al doctor Purkinje, que fue el que la descubrió. ¿Ok? Estas células de Purkinje son unas neuronas muy especiales que tienen forma de arbolitos. ¿Ok? Estas células de Purkinje van a tener axones muy largos. Ahora, en la capa molecular de la corteza cerebelosa vamos a tener 2 tipos de células especiales. Vamos a poner una canastita para que se acuerden de las células de canasta. ¿Okay? Una canasta. Y vamos a poner una estrella para que se acuerden de las células estrelladas. ¿Okay? ¿Qué tipo de neurotransmisor van a estar liberando este tipo de células? Van a estar liberando un neurotransmisor que se llama GABA. ¿Qué hace el GABA? GABA lo que va a hacer es inhibir. Es un neurotransmisor inhibidor. ¿Ok? Vamos a poner aquí un signo de menos para que sepan que inhibe. Inhibe a las células de Purkinje. ¿Ok? Ahora, por debajo de la capa de células de Purkinje vamos a tener a la capa molecular. En la capa molecular tenemos unas células que se llaman de Golgi, no solo los demás grupos, pero tenemos las de Golgi y vamos a tener 2 fibras que son ascendentes y son importantes. Estas son las que quiero que recuerden. Vamos a tener las fibras musgosas porque se ven verdecitas como musgo, y vamos a tener las fibras escaladoras. Por pura lógica, las fibras escaladoras, ¿a qué les suena? ¿A qué escala? ¿De qué tipo de aferencia creen que va a ser? ¿Va a ser la aferencia ascendente? Ahora, las fibras musgosas tienen fibras ascendentes también, pero la mayor parte, o también van a tener muchas fibras descendentes. ¿Cómo actúa todo esto? Imaginemos que tenemos a un jugador de fútbol famoso. ¿Quién es su portero favorito? A ver, dígame el nombre. Yo. Bueno, imaginen que está Memo Ochoa. Y está Memo Ochoa en un partido muy importante. Le van a tirar un penal y el vato está viendo el balón y toda la onda. Y justo en el momento antes de que él vaya a lanzarse a tirar el balón, ¿qué va a pasar en su cuerpo? Cuando él está tensionando sus músculos, sus usos neuromusculares le van a decir, van a mandar la información a través de su tracto espinocerebeloso hacia el cerebelo, la información de cuál es la posición de su cuerpo con respecto al espacio. ¿Ok? Una vez que manda esta información va a estar llegando a través de qué fibras? De las fibras escaladoras. A propósito, ¿qué tipo de neurotransmisor creen que tienen estas fibras? Las escaladoras y musgosas. Tienen uno que se llama glutamato. Este es excitatorio, exacto. Entonces, el glutamato de las fibras escaladoras le van a decir al cuerpo de Memo Ochoa dónde está su cuerpo con respecto al espacio. ¿Cuál es la posición de sus músculos? Cuando él está viendo el balón, su mente, su corteza motora, está planificando
no la motora ejecutiva, sino que la planeadora está planeando cómo va a moverse para poder tapar el tiro del penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí vamos a tener nuestras fibras córtico-cerebelosas. Las fibras descienden y van a mandar la información a través de las fibras musgosas. Entonces, vamos a tener una excitación tanto de las fibras escaladoras como de las fibras musgosas. Y estas van a actuar sobre las células de Purkinje. Las células de Purkinje integran esta información y ellas van a decir cuáles son los músculos que se van a contraer y cuáles son los músculos que se van a relajar. Son como un intermedio entre... Son como las directoras de la orquesta. Okay. Son como las que van a decidir dónde va a ir el estímulo o dónde no va a estar el estímulo. De tal manera que ahorita que está el portero va a decidir lanzarse y el movimiento que va a hacer es un movimiento fluido, es un movimiento suave, no es un movimiento que es como que... No, es un movimiento donde hay un objetivo. ¿Sí se entiende? Ok. Ya vimos las vías aferentes. Ahora, vamos a ver cómo sale la información del cerebelo hacia el resto del cuerpo. Vamos a tener 3 vías eferentes y estas 3 vías eferentes tienen que ver con cada uno de los núcleos. La primera vía eferente va del núcleo dentado al tálamo. ¿Por qué creen que va al tálamo? ¿Para qué sirve el tálamo? Para recibir información sensitiva. El tálamo es el integrador de la información sensitiva. Entonces, antes de que la persona haga el movimiento, tienes que integrar la planeación de tu movimiento con tu información sensitiva. Haz de cuenta que es un feedback para que sepa qué es lo que va a pasar, como un aviso, una actualización. ¿Cómo se llama esta vía? Si va del dentado al tálamo, se conoce como vía Talámica. Exacto. ¿Ven? La medicina es fácil, es obvio. Ok. Las siguientes 2 vías son 2 vías que van a ir de los siguientes 2 núcleos, del núcleo globoso y del núcleo emboliforme. Estos núcleos, el globoso y el emboliforme, van a ir hacia la vía motora, pero se van a asociar hacia un núcleo especial. Este núcleo es el núcleo rojo. ¿Se acuerdan del núcleo rojo? Núcleo espinal. Exactamente. Entonces, estas vías se conocen como la vía globo o globo umbral, y émbolo umbral. ¿Globo qué? Globos umbral de rojo y émbolos umbral. ¿Ok? Estas maneras del núcleo rojo son las que van a influir sobre las vías descendentes para el movimiento. Y finalmente vamos a tener la vía vestibular, que va a ir del fastigio al núcleo vestibular. ¿Cómo creen que se va a llamar? La vía o el tracto fastigio. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser la retroalimentación de la integración del sentido de audición. ¿Por qué creen que tenemos que integrar también el equilibrio a todo el eje de movimiento? Coordinación. Sí, tiene sentido. O sea, ¿de qué nos serviría que el portero sepa dónde lanzarse si no sabe dónde está su cabeza? Tiene que haber una retroalimentación. Ahora, una vez que vimos todo esto, esta es la parte complicada del cerebelo. Ahora se los voy a explicar de una forma un poco más sencilla. Si se van a olvidar de todo el cerebelo, no se olviden de lo siguiente. Vamos a hacer otro dibujito de cerebelo, pero ahorita lo vamos a poner de cabeza. Esta es la parte anterior. Me salió bien feo, pero imagínense que es un cerebelo bonito, ¿ok? Este es el vermis, este es el lóbulo flóculo-nodular y estos son los lóbulos laterales, que son parte del lóbulo anterior y lóbulo lateral. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un homúnculo. ¿Se acuerdan de los homúnculos que vimos en primer parcial? Sí, el señor todo rancio. Sí, ahora, este va a ser otro señor rancio. Este es un ángel. ¿Vieron la película Shrek? Sí, tus Okay. orejas. Imaginen que este es perejil, que es la galletita de... ¿Quién es Perejil? La galletita, ¿no? Es que. Ah, Genji. Ok, imagínense que es Genji, ¿ok? ¿Sí se ve así? Sí. Ok,
quiero que vean la equivalencia. La cabeza es el lóbulo flóbulo-nodular, Ajá. el tronco es el vermis y los lóbulos laterales son las extremidades. Ujú. Ok, ¿qué va a pasar si a una persona se le daña el lóbulo flóbulo-nodular? Por lógica, ¿cuál de los pares canales o cuáles de las vías están asociadas al lóbulo flóbulo-nodular? Las vías vestibulares, ¿sí o no? ¿Qué pasa si se daña el núcleo vestibular? ¿Qué pasa si se daña la vía vestibular en una persona? Va a tener alteraciones de equilibrio. Ok, ¿cómo se ven estas alteraciones de equilibrio? Muchas veces la persona no se da cuenta que no está moviéndose y entonces inclina la cabeza. ¿Okay? Así que vamos a ponerle que está inclinando la cabeza. Otras veces, y de hecho es lo más común, bueno, no es tan común, pero es algo muy patognomónico, la persona tiene algo que se llama nistagmo. Hagan de cuenta que por actos reflejos sus ojos empiezan a temblar hacia el lado donde hay daño. Hagan de cuenta que literal su ojito hace como que tiembla. Tiene nistagmo. Yo he visto personas que lo hacen voluntariamente, ¿se puede? Sí se puede. Pero este es un nistagmo patológico, es un nistagmo involuntario. La persona lo hace no porque quiere, sino porque Esta tiene un área dañada. ¿Cómo ves? sí afecta cómo ve en el sentido de que pues, o sea, no tiene la vista fija. ¿Cómo se va a sentir la persona cuando tiene nistagmo? Mareada. Exacto, la persona va a estar muy mareada y va a estar como que de hecho, cuando tiene nistagmo una persona casi siempre está como que casi vomitando. Está, Es de que cuando se de que, por ejemplo, voltea hacia un lado lentamente, pero regresa de que rápidamente. Eso es nistagmo. Es el nistagmo resultado. Ese es nistagmo horizontal. Entonces, le vamos a poner ojitos a nuestra personita y le vamos a poner que está temblando, ¿ok? Imagínense que es Genji, pero es un Genji drogado. Ajá. Es un Genji alcoholizado. Ok. Tocado, ondeado. Lo siguiente que vamos a tener es la parte del vermis. Ahora, pregunta, ¿el vermis estructuralmente o funcionalmente a qué parte del cerebro pertenece? Pertenece al palo cerebelo. El palo cerebelo estaba asociado a qué funciones o qué era lo principal que recibía. Recibía las vías ascendentes. ¿Ok? ¿Qué hacían las vías ascendentes? Te daban la propiocepción. Entonces, si una persona tiene un daño en el vermis, lo más probable es que tenga caída hacia el lado donde está el daño. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas vías son ipsilaterales, en su mayoría. Entonces, por ejemplo, una persona que se daña el vermis, especialmente en su parte derecha, la persona va a caminar, pero va a tender a caerse al lado derecho. Exacto. Lo que pasa, de hecho, es que el alcohol inhibe la vía espinocerebelosa. ¿Ustedes han visto una persona ebria? Espero que no hayan sido ustedes, ¿eh? ¿Pero han visto una persona ebria? ¿En el Dormi 3? No, mentira, eso no pasa en el Dormi 3. Eso no pasa en Montemorelos. Ajá. Obviamente no. Ajá. No pasa, no sucede. ¿Han visto una persona que está ebria intentar hacer el 4? No. ¿Han visto que no puede hacer el 4 normalmente? Porque está débil. ¿Por qué creen que la persona ebria no puede hacer el 4? ¿Qué necesitas para hacer el 4? Necesitas primero, necesitas equilibrio y número 2, necesitas propiocepción. ¿Ok? Si no tienes propiocepción, entonces te caes. Y entonces es lo que va a pasar. ¿Cómo se reconoce a esta pérdida de propiocepción y esta tendencia a caerse? Se conoce como ataxia. Este tipo de ataxia es una ataxia cerebelosa. Ajá. Ataxia cerebelosa. ¿Okay? ¿Cuál es la característica principal de la ataxia cerebelosa? La característica principal es que la persona no siente dónde está su cuerpo, pero puede ver. Entonces, por eso los ebrios, cuando ustedes los ven todos así, normalmente están como que viendo el piso para no caerse. Están como que... Entonces, no manejen, es peligroso. Don't drink and drive. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tenemos daño en el vermis? Vamos a tener ataxia,
vamos a tener caída hacia el lado donde es la axila. ¿Ok? Finalmente, las partes de los lóbulos laterales, ¿a qué parte del cerebelo pertenecen? Pertenecen al neocerebelo. ¿Qué vías están asociadas al neocerebelo? Están asociadas a las vías descendentes. Estas vías descendentes, ¿qué es lo que medían? Medían la planeación del movimiento. ¿Ok? Si nosotros tenemos daño en las vías ascendentes, que digan, a propósito, antes de seguir, aquí les voy a poner como que está así para que recuerden que es ataxia. ¿En las vías ascendentes era daño Al neocerebelo. Ok. Las vías ascendentes son un daño al neocerebelo y es un daño a la planeación de movimientos. Entonces, hay dos capacidades que tenemos gracias a estas vías ascendentes. Una de ellas es metría. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba de Memo Ochoa? La metría en el caso de Memo Ochoa es que cuando él es el portero y él ve que está viniendo el balón, él calcula la distancia del balón y calcula la distancia de su mano. ¿Ok? Y calcula qué tanto se tiene que estirar para poder tapar el balón con su mano. Eso es metría. Es calcular la distancia entre tu cuerpo, entre tu vista y lo que tienes. ¿En qué otro momento podemos usar la metría? Por ejemplo, si ustedes están viendo este marcador e intentan con su dedo tocar la punta del marcador, estamos usando metría. ¿Por qué? Porque estamos calculando la distancia. ¿Qué otra cosa va a depender de nuestra planeación de movimiento? Algo que se conoce como diadocoquinesia. ¿Qué es la diadocoquinesia? Es la capacidad de hacer movimientos coordinados. Un ejemplo, quiero que ustedes intenten hacer esto. A ver, ¿qué tanto pueden? Ajá. Bien, allá ya pudieron. ¿Qué? Ok, allá hay alguien que tiene muy buena diadocoquinesia. Y aquí habemos otros que estamos un poco golpeados. ¿Cómo? No es así. Ah, ¿se pone así? ¿Qué? ¿Así? Ahora sí, pero sí, tú lo haces bien. Ah, ¿Por qué lo haces en tus dedos? Ok, eso es la diadocoquinesia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros perdemos al neocerebelo? Si perdemos al neocerebelo vamos a tener dismetría y vamos a tener disdiadocoquinesia. Volvemos con el ejemplo de su compañerito de él. Imagínense a una persona que está llegando a su casa después de quién sabe qué fiesta y entonces intenta meter la llave a la puerta. Entonces viene El carro. exacto, los que quieren llegar al carro y van y como que casi le meten la llave en la ventana, casi. Sí. Eso es dismetría. Y disdiadocoquinesia es cuando una persona no se coordina. Pidan a un nervio que haga esto. No lo va a poder hacer. un ebrio. Cosas más básicas he visto que no hacen. Exacto. Pidan que haga el cuatro. ¿Cómo va a poder hacer? Si estuviera ebrio, podría hacer esto. Lo van a ver bailando con el perrito de la colonia, pero no lo van a ver coordinado. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las características o cuáles son las vías que van a estar afectadas? Si nuestro flóculo nodular está afectado, vamos a tener afectadas las vías vestibulares, vamos a tener mareos y vamos a tener nistagmo. Si las vías del vértice están dañadas, nuestro paleocerebelo va a estar afectado y vamos a tener ataxia. Y si nuestro lóbulo posterior está afectado, nuestro neocerebelo va a estar dañado y vamos a tener disdiadocoquinesia y vamos a tener dismetría. ¿Okay? Si se les olvida todo, acuérdense del dibujito, acuérdense de Genki y eso les va a hacer falta. ¿Ok? Eso es todo. Vámonos.